Ok, entonces, vamos a empezar. Bueno, mi nombre es John Esquivel, ¿no? Ya algunos me conocen. Yo soy contador de San Marcos desde hace varios años, así que, y bueno, un poco lo vamos a conversar ahora en la noche un poquito sobre los pagos a cuenta, la suspensión de la modificación de los pagos a cuenta de agosto a diciembre de este año. Ok, Oliver, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a ver. Entonces, la primera parte, vamos a conversar un poco, como recordar un poco algunos conceptos, ¿no? Como sabemos, existe la obligación de realizar pagos a cuenta mensuales, ¿no? Los contribuyentes con renta de tercera categoría deben realizar pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta dentro de los plazos previstos en el Código Tributario, ¿no? Esto está regulado en el artículo 85 y en el artículo 54 del reglamento de la ley de impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Bueno, y cuando hablamos de renta de tercera, básicamente pues hablamos del régimen IP tributario y el régimen general, ¿sí? Recordar que tenemos dos sistemas, ¿no? de pago a cuenta. Uno es el 1.5%, ¿no? del total de ingresos, ¿no? La cuota mensual a pagar es la que resulte mayor de la comparación entre los montos que se obtengan de aplicar los ingresos netos de cada mes, bien el 1.5% o el coeficiente, ¿no? Entonces, este coeficiente que se obtiene de dividir, un poco recordar, el impuesto calculado, o sea, dividir el impuesto calculado correspondiente al ejercicio precedente al anterior, ¿no? Entre los ingresos netos de ese ejercicio en el caso de los pagos a cuenta de enero y febrero, ¿no? Por ejemplo, enero y febrero de 2021, se supone que los calculamos sobre la base de los resultados del 2018, ¿no? Porque dice, perdón, enero y febrero de 2021 sería el 2019, ¿no? Entonces, un poco recordar eso porque es lo que vamos a tomar en cuenta después. Y el impuesto calculado del ejercicio anterior entre los ingresos netos de ese ejercicio si se trata de los pagos a cuenta de marzo a diciembre. Entonces, de marzo a diciembre de 2021, estamos usando el coeficiente del año 2020. ¿De acuerdo? Y hay que tener cuidado porque lo que me dicen aquí, que el coeficiente se redondea a 4 decimales. Entonces, yo tengo que escoger, no escoger, tengo que decidir, tengo que evaluar, ¿no? Si estoy en calcular, aplicar 1.5 o el coeficiente el que sea mayor. ¿De acuerdo? Y después, bueno, hay que tener cuidado también porque si a veces uno se equivoca al momento de determinar los pagos a cuenta, ¿no? Por algún motivo, ¿no? ¿No? Como usted sabe, cuando uno hace la DJ anual, te sale ya un coeficiente, ¿no? Te determina un coeficiente y si obviamente es mayor al 1.5%, en el caso régimen general, obviamente, hay que hacer pues el pago a cuenta sobre la base del coeficiente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si por A o B me equivoco y realizo un pago a cuenta menor? Entonces, la SUNAT está facultada a emitir una orden de pago, ¿no? Por ese diferencial que se pueda generar por el menor pago a cuenta que yo pueda haber determinado por el uso de un coeficiente errado, ¿no? Entonces, ese es un poco, bueno, está establecido legislativamente la posibilidad de que la SUNAT emite una orden de pago cuando uno pues determina erróneamente el coeficiente. ¿De acuerdo? Para los que se están conectando, lo que estamos haciendo primero es una pequeña introducción sobre el tema de los pagos a cuenta y de ahí nos metemos a hablar de la modificación en sí de los pagos a cuenta. ¿De acuerdo? Un poco recordar también cómo se determina el ingreso neto, ¿no? El ingreso neto mensual sobre la cual determinamos el pago a cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los conceptos computables que tenemos, ¿no? Se considera ingresos netos el total de ingresos gravables de la tercera categoría de vengados en cada mes. Hay que tener cuidado aquí porque como recordar que a partir de 2019 tenemos en el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta ciertas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para el devengado de los ingresos, ¿no? Ya hay no una definición, sino ciertas consideraciones, por ejemplo, que la norma dice cuándo considero que se devenga un ingreso, ¿no? Cuándo se ha considerado que se devenga un gasto, ¿no? En la venta de bienes, prestación de servicios, etcétera, ¿no? Servicios continuos, continuados, etcétera, que hay que revisar. Eso, o sea, en general, los pagos a cuenta debemos determinarlos sobre la base del devengado. Hay que tener cuidado también a veces con el tema del IGB, ¿no? Las bases imponibles no son las mismas, ¿no? Entonces, y probablemente, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que la SUNAT les puede notificar una orden de pago, les puede notificar algún documento en el cual les dicen,
perdón, una carta inductiva. Una carta inductiva, ¿no? La cual les dice, señores, ustedes han determinado un menor pago a cuenta o un menor IGB y obviamente pues te emiten una carta inductiva. Entonces, bueno, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, obviamente el total de ingresos, menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar que respondan a las costumbres de la plaza, ¿no? Esto es para hallar el ingreso neto, ¿de acuerdo? Y hay que tener cuidado porque se excluye, ¿no?, de los ingresos netos el resultado por exposición a la inflación, ¿no? Un famoso rate que en algún momento aplicamos y espero que en el futuro nunca lo apliquemos. ¿Qué más? Bueno, tenemos alguna jurisprudencia aquí con respecto al qué es dentro de lo que es ingreso neto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los intereses presuntos, ¿no?, en esta resolución del Tribunal Fiscal, se señala que son computables como ingresos grabados a los fines del cálculo de los correspondientes pagos a cuenta mensuales, salvo que sea declarada la nulidad de la resolución de determinación que los determinó. Entonces, los intereses presuntos en aplicación del artículo 26 de la ley del impuesto a la renta, esto es cuando se hacen préstamos entre empresas que no son vinculadas y obviamente no se establece una tasa de interés, también la norma me dice, tienes que aplicar para pagos a cuenta de renta. Bueno, posición del Tribunal Fiscal. Después hay que recordar que hay ciertos conceptos que no son computables para pagos a cuenta, ¿no? Y obviamente están los ingresos exonerados y los inafectos. Ejemplo, ¿no? De repente alguno de ustedes va a la SUNAT, pide devolución, y la devolución no, les dan con intereses, ¿no? Los intereses compensatorios, ¿no? Les devuelven con intereses. Eso contablemente, de hecho, es un ingreso, pero tributariamente no es un ingreso, ¿no? Entonces, eso es un ingreso, digamos, sin afecto, que no debería afectar mis pagos a cuenta. Y no solamente, ¿no? Y, por ejemplo, aquí también los dividendos, ¿no? ¿Qué pasa si una compañía recibe dividendos? Ese es un ingreso que no está grabado, una compañía local, obviamente, domiciliada, ¿no? No es grabado, no debería considerarlo como parte de los ingresos netos, ¿no? ¿Qué más? Los resultados provenientes del ajuste por aplicación de las normas de precio de transferencia, ¿no?, tampoco afectan la base imponible de los pagos a cuenta, ¿no? Veamos alguna jurisprudencia. Bueno, esto ya entiendo que lo deberíamos tener claro, ¿no? La ganancia por diferencia de cambio, o sea, a lo que le gusta el plan de cuentas, la 77, ¿no? Estableció, dice esta resolución del Tribunal Fiscal de observancia obligatoria, ¿no? Las ganancias generadas por diferencia de cambio no constituyen un ingreso neto mensual para la determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría, ¿no? Bueno, eso ya lo sabemos de un tiempo a esta parte. Y bueno, en el caso de las presunciones legales, recordar que en el Código Tributario existen algunas presunciones, ¿no? No procede a adicionar a la base de cálculo de los pagos a cuenta del impuesto a la renta las presunciones establecidas en el Código Tributario y en la ley del impuesto a la renta para la determinación anual. Entonces, alguna presunción que la SUNAT pueda aplicarles no debería afectar los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Sí la anual, pero no los pagos a cuenta mensuales. Y eso es lo que se señala en esta resolución del Tribunal Fiscal. Perdón, creo que retrocedí. Vamos avanzando. ¿Qué pasa con los ingresos de fuente extranjera? ¿No? Por ejemplo, en este caso, bueno, se señala, los dividendos del exterior no califican como ingresos grabados en los términos del artículo 85 de la Ley de Impuesto a la Renta a los fines de los pagos a cuenta, puesto que no son considerados como ingresos grabables de tercera categoría. Y se adicionan, ¿no? Tanto integra la renta neta de fuente extranjera y a la renta de fuente peruana recién al término del ejercicio grabable, ¿no? Y esto está en esta resolución Finch del Tribunal Fiscal, que tiene aquí el número. Y bueno, como que da a entender que para los pagos a cuentas mensuales tampoco debería considerar como parte de la base imponible, ¿no?, los ingresos por las rentas de fuente extranjera. ¿De acuerdo? ¿Qué más? En esta jurisprudencia, ¿no? ¿Qué pasa con los servicios gratuitos, ¿no? No corresponde que las empresas que prestan servicios a título gratuito que tengan que incluir en su declaración jurada anual del impuesto a la renta en aplicación del 32 de la ley de impuesto a la renta imputada correspondiente, consideren algún ingreso presunto en la declaración jurada mensual del impuesto a la renta. O sea, lo que me están diciendo es, si por A o B un contribuyente presta servicios gratuitos,
y que obviamente podría considerar que hay una renta ahí de por medio, eso no debería formar parte de la base imponible de los pagos a cuenta tampoco. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se determina el coeficiente? ¿No? Se considera el impuesto calculado al importe determinado aplicando la tasa que se refiere al primer párrafo del 55, que básicamente, como sabemos, el régimen general está con tasa del 29.5%, ¿no? Y el régimen MIPE tributario 10% hasta las primeras 15 UIT de renta neta, y por el exceso, igual es 29.5%, ¿no? Esto es para el régimen MIPE tributario, ¿sí? Entonces, ese es el monto del impuesto que va en el numerador, ¿no? Y en el numerador también, ¿no? Hay que incluir, ¿no? El impuesto correspondiente a la renta fuente extranjera, ¿no? Para determinar el coeficiente, tenemos aquí un informe de la SUNAT, para determinar el coeficiente, o sea, hay un numerador y un denominador, me dicen, en base al cual se calculan los pagos a cuenta del impuesto a la renta, debe considerarse en el numerador el impuesto correspondiente a la renta fuente extranjera, o sea, el impuesto, ¿no? Toda vez que esto se integra en la base imponible sobre la cual se calcula el impuesto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, la SUNAT me hace una fiscalización y determina que el impuesto es mayor? Ahora, ¿qué implica que el impuesto sea mayor? Mi coeficiente sube, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, si el impuesto es mayor, el coeficiente va a subir. Entonces, a mí me hacen una fiscalización, ¿cuál es el efecto en ese caso, ¿no? La SUNAT y el Tribunal Fiscal entienden que el impuesto calculado respecto al ejercicio anterior o tras anterior es el debidamente calculado, o sea, el que resulta de la declaración originalmente presentada, si no ha sido objeto de reparos por parte de la SUNAT, de una declaración rectificatoria que ha surtido efectos, si no ha sido objeto de reparos por parte de la SUNAT, y de la determinación realizada por la SUNAT que haya quedado firme. ¿Qué significa que haya quedado firme? Bueno, obviamente debe haber una resolución de determinación, ¿no? Y que obviamente el contribuyente puede haber ido en reclamo, en apelación, e inclusive hasta el perjudicial, y en ese caso, si ya quedó firme, habrá que usar los efectos, ¿no? El impuesto que se calcule en esa resolución de determinación y los efectos que se involucra para los pagos a cuenta del impuesto, para el coeficiente, ¿no? Y eso para los pagos a cuenta del impuesto a la renta. ¿De acuerdo? ¿No? Bueno, en esta resolución del Tribunal Fiscal, ¿no? Se señala que reiteradamente que la existencia de un procedimiento contencioso o de una demanda contenciosa administrativa en trámite contra la resolución de determinación que modificó el impuesto determinado por el contribuyente respecto al ejercicio anterior o precedente al anterior, no impide considerar como impuesto calculado al que resulte de esa determinación. ¿De acuerdo? Claro, va a ser un mayor coeficiente, pero de repente alguno conservadoramente lo va a aplicar, ¿no? ¿Qué más? Los efectos de esta resolución de determinación modificatoria del coeficiente quedan suspendidos hasta que se emita resolución firme en el procedimiento contencioso tributario o sentencia firme en el proceso contencioso tributario, debiendo estarse a lo que en definitiva se resuelve en él, ¿no? Y aquí hay algunas resoluciones del Tribunal Fiscal sobre ese tema. ¿Cómo se determinan los ingresos netos del ejercicio anterior o tras anterior? ¿No? O sea, lo que va en el denominador, ¿no? Y recordar que existe esta resolución que es de observancia obligatoria, en el cual dijo, las ganancias derivadas de la ganancia por diferencia de cambio deben ser consideradas en el divisor o denominador, a efecto de calcular el coeficiente aplicable para la determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Entonces, en este caso me están diciendo, o ya me dicen de un tiempo a esta parte, ¿no? Esto ha sido ya el 2015, que en el denominador, ¿no? Hay un numerador, hay un denominador, como parte del denominador debe ir la ganancia por diferencia de cambio, pero no todas las 77, que a quien le guste el plan, sino la diferencia positiva, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? La 77 menos la 67, ¿no? Entonces, el efecto neto positivo debería ir como parte del denominador. Y eso, de hecho, cuando uno hace la DJ, ¿no? Hay que tener cuidado de ingresar ese dato. Probablemente este año, como todos sabemos, no dé ganancia, ¿no? El efecto neto no dé ganancia, porque como sabemos, el tipo de cambio ha ido subiendo. Entonces, si hay compañías que tienen muchas obligaciones en dólares, ¿no? Muchas obligaciones en dólares,
o más obligaciones en dólares o activos en dólares, pues les esté generando pérdida por diferencia de cambio, ¿no? Como repito, o sea, el tipo de cambio en estos meses ha ido subiendo, y de repente ese es uno de los motivos por los cuales las compañías estén teniendo pérdida, y no solo pérdida contable, sino pérdida tributaria, ¿no? Entonces, por eso va a ser importante que ustedes evalúen, ¿no? Y yo entiendo que eso es un poco el sentido de lo que están aquí, si hay posibilidades de que la compañía, si le conviene o no, modificar sus pagos a cuenta del impuesto a la renta, ¿no? Suspenderlos o modificarlos, ¿no? Y ahorita vamos a entrar a ese tema. Claro, ¿qué pasa si me equivoco en la DJ, ¿no? Y considero como ingreso grabado o ingreso no grabado? Bueno, lo que me están diciendo es, de hecho, tienes que presentar tu rectificatoria para decirle a la SUNAT que te has equivocado en la DJ anual, ha salido un coeficiente que no corresponde, y obviamente, pues, tendrás que rectificar para determinar el coeficiente que efectivamente es el que te corresponde, ¿no? Valga la redundancia. Como parte del denominador, ¿no? Entre los ingresos netos del ejercicio anterior o tras anterior, no se incluyen las rentas de fuente extranjera porque no son rentas de tercera categoría. Bueno, aquí tenemos este informe de la SUNAT sobre ese tema, ¿sí? Bueno, y ahora sí, entramos de lleno a hablar un poco del tema de la modificación, ¿no? Suspensión o modificación. En el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, la capítulo 3, ¿no? Me dicen que a partir del pago cuenta de agosto, claro, existe la posibilidad de modificar o suspender de de febrero a julio, hay todo un procedimiento ahí que, bueno, no vamos a tocar eso, porque entiendo yo un poco la preocupación en este momento es si puedo suspender de agosto a diciembre o no, ¿no? Y ver un poco el procedimiento. Entonces, la norma dice que a partir del pago a cuenta de agosto y sobre la base de los resultados que arroja el estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio, ¿no? En 4 días, ¿no? 4 o 5 días cerramos el mes de julio, los contribuyentes podrán, dice, aplicar a los ingresos netos del mes el coeficiente que se obtenga de dividir el monto del impuesto calculado entre los ingresos netos que resulten de dicho estado financiero. Y de no existir impuesto calculado, los contribuyentes suspenderán el abono de sus pagos a cuenta. Entonces, en castellano, ¿esto qué significa? Me están diciendo que yo puedo, si yo vengo con un coeficiente de 4 o 5%, ¿no? Yo podría determinar un nuevo coeficiente al 31 de julio. O sea, ¿qué tengo que hacer? Al 31 de julio yo tendré que hacer, como digo yo, una pequeña DJ. Una DJ parcial, vamos a llamarle de esa manera, ¿no? Una pequeña DJ con adiciones, deducciones, por eso revisar mi 37, 44. Y analizar a julio, al mes de julio, ¿no? Hacer una pequeña DJ y, como dice aquí al final, en la parte roja, de no existir impuesto calculado, o sea, si al mes de julio tengo pérdida tributaria, no tiene sentido que yo siga haciendo pagos a cuenta, ¿no? Porque si tengo pérdida en el 2021, estamos hablando del 2021, en marzo o abril del 2022, o sea, si mi resultado va a ser pérdida tributaria, no tiene sentido que yo siga haciendo pagos a cuenta. Entonces, la norma, o sea, el legislador se ha puesto en ese supuesto, ha dicho, bueno, a partir de agosto, sea que tú estás en el 1.5 en el coeficiente, puedes aplicar este procedimiento. Y como se señala aquí, dice aplica el coeficiente que salga de esa DJ. O sea, y no me dice, oye, compáralo con el 1.5. Ahí no hay ninguna comparación, ¿no? Y si no te da impuesto calculado, o sea, te da 0, pues igual pérdida tributaria, ahí lo que corresponde es que tu pago a cuenta sería sobre la base del 0%, ¿no? Y de eso vamos a conversar ahorita. Entonces, hay que presentar, ¿no? Bueno, algunos requisitos: haber presentado la declaración jurada anual del impuesto a la renta del ejercicio anterior. O sea, hay que presentar la DJ del 2010 y haber presentado, obviamente, la del 2020, ¿de acuerdo? O sea, eso de cajón, ¿no? Así como los estados de ganancias y pérdidas respectivos en el plazo, forma y condiciones que establezca el reglamento. O sea, yo debía haber presentado la DJ 2020. Y obviamente la SUNAT, en el marco de sus competencias, priorizará la verificación o fiscalización del impuesto a la renta de los ejercicios por los cuales se hubiera suspendido los pagos a cuenta en aplicación del segundo párrafo del presente artículo. De hecho, la SUNAT
podría revisarme ese cálculo. Por eso va a ser importante, si usted hace esa pequeña DJ que decíamos en un momento, permítame retroceder, al mes de julio, pues hay que tener cuidado con esa DJ, ¿no? Y obviamente considerar todos los límites para aplicarles al 2021, ¿no? La OIT del 2021, o sea, todo como si estuviésemos haciendo la DJ anual, la que hay que hacer a julio, ¿no? Ver todos los ingresos, grabados, no grabados, ver todos los gastos, deducibles, no deducibles, los límites, obviamente, que aplican para el 2021, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Entonces, a manera de resumen, ¿qué tenemos? Como ya hemos dicho, ¿no? Si el estado de ganancias y pérdidas arroja pérdidas tributarias, ¿no? Se suspende. O sea, suspendo los pagos a cuenta. Y si arroja utilidad tributaria o renta neta, se modifica el pago a cuenta en la medida que sea menor al 1.5%. Y el procedimiento es presentar el PDT 625, que eso ahorita lo vamos a ver a unos ejemplos, ¿no? Con el estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio de 2021. Y como he dicho ya, realizando una pequeña DJ a dicho ejercicio. Y lo otro que me pide esta resolución de la SUNAT, la 140-2013, es que yo anote este estado financiero, el referido estado en el libro de inventarios y balances. ¿De acuerdo? Y los contribuyentes podrán presentar la DJ hasta la fecha de vencimiento del pago a cuenta a partir del cual se aplique el coeficiente que resulte del referido estado. Ejemplo, si se quiere aplicar para agosto de 2021, deberá presentar el PTC 25 hasta la fecha de vencimiento del referido periodo y así sucesivamente. Claro, alguien dirá, oye, de agosto todavía es septiembre, hay tiempo. Hoy se acaba, en estos días se acaba de julio y entramos a agosto. Ahora, lo ideal sería hacerlo con tiempo, ¿no? Porque obviamente hacer una DJ toma su tiempo, por más que sea en julio. Entonces, por eso un poco la idea de hacer este webinar, ¿no? Para un poco darles el dato y que evalúen ustedes si su compañía requiere alguna modificación de sus pagos a cuenta por un tema de liquidez, ¿no? Viendo los resultados 2020, 2021, ¿no? Pensando un poco en la liquidez de la compañía, si es que conviene o no suspender los pagos a cuenta, es hacer este análisis que estamos conversando, ¿no? O sea, esa es un poco la idea. Entonces, veamos un ejemplo, ¿no? En este caso, bueno, el PDT me pide, ¿no? Me pide, bueno, obviamente aquí lo estoy haciendo con mi RUC, ¿no? Para fines prácticos, ¿no? Obviamente, miren lo que pide aquí, ¿qué régimen tributario estoy, ¿no? Y aplica para todos, ¿no? Régimen general, MIPE tributario, agrario, Amazonía, etc. Algunos que tienen convencionalidad también, ¿no? Obviamente me pide ¿no? Si soy persona natural, persona jurídica, qué tipo de empresa soy, ¿no? Y obviamente cuando vean el PDT te da la opción de presentar al 30 de abril o al 31 de julio, que es un poco lo que estamos conversando, ¿no? O sea, hacer nuevamente una pequeña DJ al 31 de julio. Es un poco el dato de lo que estamos conversando. Y obviamente ingresar los estados financieros, ¿no? Me piden ingresar el activo al 31 de julio. Me piden ingresar el pasivo también. Claro, como ustedes verán aquí, no me pide el detalle, ¿no? Así como cuando hemos llenado la DJ anual 2020, ¿no? El simplificado, el completo, al menos no me pide el detalle de las cuentas por cobrar, por pagar, ¿no? Es básicamente datos, ¿no? Completos, ¿no? El total del activo, total del pasivo, patrimonio, ¿no? Como ustedes ven aquí, por ejemplo, en las cuentas por pagar comerciales no pide el detalle, ¿no? Y de hecho, sí pide el estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Las ventas netas, o sea, lo que conocemos. Y nuevamente al 31 de julio, ¿de acuerdo? Y en el caso de ingresos financieros grabados, ¿no? Así como cuando llenamos la DJ anual, pide que se discrimine los ingresos por diferencia de cambio, ¿no? Un poco para, entiendo, evaluar el tema de la diferencia de cambio, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que quería, el tema del tipo de cambio, ¿no? Bueno, si es una compañía que de repente usted trabaja en una compañía que es exportadora, ¿no? Y que de repente sus activos en moneda extranjera
son mayores que sus pasivos en moneda extranjera, de repente su situación es al revés, ¿no? De repente le está dando ganancia por diferencia de cambio. Entonces, si le da ganancia, o sea, la 77 menos la 67, y le da positivo, ese dato positivo tendrá que ir aquí, ¿no? En esta casilla de los ingresos financieros grabados, ¿no? Pero si le da pérdida, entiendo que iría todo en los gastos financieros, ¿no? Entonces, aquí lo que básicamente estaba yo colocando es el tipo de cambio al 16 de julio, ¿no? Estaba tipo de cambio, digamos, más o menos 3.91.3, ¿no? 3.92, 3.91.3. Entonces, un poco para mostrar el tema, ¿no? Y obviamente el tipo de cambio hace meses atrás, no sé cuánto esté hoy día realmente, imagino que debe estar por ese lado, pero eso tiene impacto en los estados financieros. Y como repito, si su compañía tiene pasivos en dólares, más pasivos en dólares que en soles, probablemente eso le esté generando un gasto financiero, ¿no? Y probablemente una pérdida contable. Lo que después hay que analizar, ¿no? Es, y es un poco lo que quería mostrarles aquí, lo que hay que tener cuidado, por eso les decía, es una pequeña DJ, las adiciones y deducciones, ¿no? Las adiciones y deducciones. Por eso les decía hace un ratito, obviamente revisar el 37, 44 de la ley de impuesto a la renta, concordado con el reglamento, ¿no? Para ver, creo que de repente ahora en agosto, finales de agosto, hacemos un curso de adiciones y deducciones 2021. Aprovechando a hacer un cherry. Para un poco, si alguno de ustedes tiene que hacer este balance para que lo tomen en cuenta, ¿no? Entonces, ojo, no necesariamente, si usted hace el cálculo, de repente le da un coeficiente mayor, de repente a la compañía donde usted está le ha ido bien, pues, ¿no? Y el coeficiente le sale más alto que el que viene aplicando, entonces de repente no le conviene modificar. Así que simplemente se queda ahí. Pero es un tema que habría que evaluar, ¿no? Entonces, nuevamente, revisar las adiciones de deducciones a 31 de julio. Y aquí, este es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una compañía, vamos a borrar aquí, que tiene pérdida del ejercicio, ¿no? 100.000 soles, por un ejemplo así, chiquito. Y tiene adiciones por 80.000 soles, ¿no? Entonces, en este caso, obviamente, ¿no? Vamos a suponer, no tiene deducciones y le da una pérdida del ejercicio tributaria. Ojo, recuerden siempre, esta va a ser la contable y esta debería ser la tributaria. Entonces, de repente, esta compañía no tiene pérdida de ejercicios anteriores porque también las puedes compensar, ¿no? Si tú vienes con pérdida del 2020 o el 2019, ahorita vamos a ver esos temas, ¿las puedo compensar o no? Sí puedes, ¿no? Y dependerá del régimen, dependerá del sistema de arrastre de chicle, dependerá del sistema de arrastre pérdidas que hayas escogido, ¿no? Pero básicamente les adelanto, lo que me dicen es, yo puedo deducir las pérdidas tributarias que vengo arrastrando un 7/2, ¿no? Como estoy en julio, sería un 7/2 de esa pérdida tributaria que vengo arrastrando. Y ahorita lo vamos a ver, si es que esto en el sistema, ¿no? Ahorita lo vamos a comentar. Entonces, para mi ejemplo, en este caso, esta compañía le fue mal, ¿no? Tiene pérdida tributaria, y como ustedes se darán cuenta, aquí ya me calcula el nuevo coeficiente o porcentaje. Me da 0. Quiere decir que si obviamente usted prepara su balance, le da este resultado, una pérdida tributaria, como decimos, sea del ejercicio, una pérdida tributaria, sea que en el 2021 está generando pérdida, o trae pérdidas de ejercicios anteriores y compensando le da igual pérdida, aquí lo que decimos es, en todo caso, usted tiene la posibilidad de suspender sus pagos. ¿De acuerdo? Porque probablemente si le va a dar pérdida en el 2021, como decía al inicio, no tiene sentido, no tendría sentido que usted siga haciendo pagos a cuenta. Claro, de repente alguien me dirá, no, Johnny, yo igual voy a seguir haciendo mis pagos a cuenta porque esos pagos a cuenta que sean solo a favor en el 2022, ¿no? O sea, 2021, marzo 2022. Lo voy a compensar con todos otros tributos. Ya es un tema que usted tendría que analizar más financiero, contable financiero, para analizar qué es lo que más le conviene, ¿no? Entonces, como decimos, aquí, si es pérdida, suspende.
Y si es utilidad, o sea, le he ido bien a la compañía. Aquí puse un ejemplo bastante simple, ¿no? Una compañía que tiene ingresos por 1 millón, gastos de 990.000 soles, ¿no? Tiene una utilidad contable, vamos a decirle, de 10.000, ¿no? Claro, no he colocado esos otros datos un poco por un tema de simplicidad. Pero le da utilidad y tiene adiciones, ¿no? Entonces, en este caso, como ustedes visualizan, ahí, aquí en este caso le da una renta neta de 30.000 soles, ¿no? Y si la renta neta con tasa del 29.5%, porque aquí, bueno, creo que sí le marqué, régimen general, para mi ejemplo, le da el impuesto 8.850. Y eso lo divide entre el total de ingresos, ¿no? Y obviamente considera los ingresos de ese momento, ¿no? Entonces, 8.850 entre 1 millón, ¿no? Por eso es importante también llenar bien la DJ, en este caso el PTC 25. Le da un coeficiente, miren acá, un nuevo coeficiente de 0.0088. ¿No? Aquí hay que tener cuidado, porque no sé por qué cuando yo lo calculé en Excel me daba 0.0089, así que lo que yo debería aplicar es esto, ¿no? Creo que no está redondeando bien el PT, no sé, me parece. Pero bueno, entonces, en este caso, diremos que yo puedo modificar mi coeficiente. ¿De acuerdo? O sea, se hará la posibilidad de yo modificar mi coeficiente. Claro, sí, obviamente era mayor, ¿no? Era un 1.5. Bueno, de hecho era mayor, o en este caso va a ser menor al 1.5. Si yo venía con 1.5, yo puedo modificar mi pago a cuenta al 0.0088. Entonces, como decíamos hace un ratito, puedo yo suspender o puedo modificar. Y ya el PDT, de alguna manera, me va diciendo cuál es la consecuencia del balance que yo voy ingresando, ¿no? O sea, me va alertando, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, esto es justamente el tema de las pérdidas. ¿Qué pasa si yo vengo con pérdidas tributarias de años anteriores? Tributarias, ¿eh? No contables. No nos confundamos, ¿no? Lo que decía aquí, para determinar la renta imponible, los contribuyentes que tuvieran pérdida tributaria arrastrable acumulada en el ejercicio anterior podrán deducir de la renta neta resultante del estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio los siguientes montos. 7/12 de las citadas pérdidas, si hubieran optado por su compensación de acuerdo con el sistema previsto en el inciso A. Bueno, recordad que en el artículo 50 de la ley de impuesto a la renta yo tengo dos sistemas de arrastre de pérdidas, ¿no? El sistema A que me dice por 4 años, el 100% por los 4 años. Bueno, recordad que el año pasado salió una norma que decía, la del 2020 se puede compensar por 5 años, ¿no? Y dice, 7/12 de las citadas pérdidas, pero solo hasta el límite, ojo con esto, del 50% de la renta neta que resulte del estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio. Si hubieran optado por su compensación de acuerdo con el sistema previsto en el inciso B. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía? ¿Qué pasa si una compañía, ¿no? Vamos a borrar aquí. Ok, tiene renta neta de 30.000. Y tiene pérdida tributaria de años anteriores, vamos a ponerle 100.000. Igual, terminará con una pérdida tributaria de 70.000. Y probablemente la DJ cuando genere el PTC 25 le va a dar 0. Entonces la compañía podría también suspender sus pagos a cuenta. ¿De acuerdo? Por eso le decía hace un momento, existe la posibilidad que yo compense las pérdidas tributarias. Porque es lo mismo que voy a hacer ¿no? En marzo. Lo mismo que yo voy a hacer cuando haga la DJ anual, es lo mismo que voy a hacer, ¿no? Compensar las pérdidas. Entonces, en este caso, proyectando, me dicen proyecta también, o mejor dicho, sí, pues proyecta, ¿no? Compensa tus pérdidas para efectos de esta declaración del C25. ¿De acuerdo? ¿Qué otros datos pide, ¿no? El PTC 25? Bueno, los datos del contador, los datos del representante legal, ¿no? ¿Y qué pasa con
los del régimen MIPE tributario, ¿no? Los sujetos del RMT, cuyos ingresos netos anuales no superen las 300 UIT, podrá suspender sus pagos a cuenta a partir del mes de agosto. Siempre que en el estado de Nancy Pérez al 31 de julio no se haya obtenido impuesto calculado, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cuánto paga un contribuyente que está en el RMT? 1% de sus ingresos, ¿no? Lo que generan ingresos menores a 300 UIT. Entonces me dicen, sí, lo mismo que hemos dicho hace un rato, ¿no? Si generan pérdida tributaria, o sea, no tiene impuesto calculado, pérdida tributaria, pueden suspender. O sea, obviamente, 0%. No tiene sentido que realicen pagos a cuenta de agosto a diciembre. ¿Sí? Y después me dicen, proyecta, ¿no? La sumatoria de los pagos a cuenta efectivamente realizados y el saldo a favor pendiente de aplicación de existir sea mayor o igual al impuesto anual proyectado. Para efecto de calcular el impuesto anual proyectado, la renta neta imponible obtenida del estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio, seguimos con julio, se multiplicará por un factor de 12 céntimos, perdón, y a este resultado se le aplicarán las tasas del régimen MIPE tributario. Entonces, para el caso del régimen MIPE tributario, yo puedo también, y aquí les voy a mostrar, ¿dónde está la otra hoja? ¿Cerré? Acá está. No sé si ahí ven mi pantalla, espero que sí. Miren, en el mismo PET C25, ¿no? Le he marcado que soy un contribuyente del régimen MIPE tributario. Y en la parte final, hace la proyección, ¿no? Miren esta parte de acá. Bueno, creo que no lo puedo escribir. Impuesto a la renta anual proyectado, pagos a cuentas realizados, saldo a favor del año anterior, monto pendiente de pago, nuevo coeficiente o porcentaje. Claro, esto para calcular, ¿no? Para calcular si estoy en régimen MIPE tributario y tengo ingresos menores a 300 UIT y quiero suspender mis pagos a cuenta del impuesto a la renta, ¿no? En la medida que yo estoy en el 1%. ¿Qué pasa en los otros casos? ¿No? También me da la posibilidad de deducir las pérdidas tributarias, ¿no? Lo mismo que habíamos visto hace un rato el régimen general, ¿no? Yo puedo deducir las pérdidas tributarias que vengo arrastrando, 7 dosados de las citadas pérdidas si estoy en el sistema A, o 7 dosados hasta el 50% de la renta neta si estoy en el sistema B. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que les he mostrado hace un momento, ¿no? Esta parte de aquí, que como repito, el PDT ya me deja o me va permitiendo o me va ayudando a hacer el cálculo para poder aplicar la suspensión del coeficiente. Modificación, no, suspensión o modificación, o suspensión de los pagos a cuenta, que como hemos dicho al inicio, si es pérdida tributaria, al 31 de julio, yo podría suspender pagos a cuenta. O si vengo realizando pagos, claro, ya es un tema de decisión, como digo, de que usted analice cuál es el resultado del más o menos a julio, cómo viene el resultado en los meses siguientes, ¿no? Y analizar de poder suspender sus pagos a cuenta. Porque si tiene pérdida tributaria. Ahora, si usted tiene un harto saldo a favor del impuesto a la renta y la verdad es que no le hace sentido, ya, no debería de repente hacer ninguna suspensión, porque si usted tiene saldo a favor que viene arrastrando años anteriores, igual compensa, igual se vuelve, ¿no? Va a depender del tipo de empresa en la cual usted se encuentre, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en los otros contribuyentes del régimen MIPE tributario, ¿no? Si los sujetos del RMT, régimen MIPE tributario, hubieran suspendido sus pagos a cuenta conforme al numeral anterior y sus ingresos netos anuales superen las 300 OIT, pero no las 1.700, mantendrán la suspensión de los pagos a cuenta. Si hubieran suspendido sus pagos a cuenta conforme al numeral anterior e ingresen al régimen general, reiniciarán sus pagos a cuenta conforme a lo dispuesto en el artículo 85 de la ley de impuesto a la renta.
y si hubiera modificado su coeficiente o suspendido sus pagos a cuenta, conforme al artículo 85 de la Ley de Impuestos a la Renta, e ingresan al régimen general, reiniciarán y determinarán sus pagos a cuenta conforme lo dispuesto en el primer párrafo de dicho artículo. El reinicio o determinación de los pagos a cuenta señalados en los incisos B y C, que hemos visto hace un momento, se realizará sin perjuicio de la facultad de solicitar la suspensión o modificación del coeficiente de los pagos a cuenta según el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta. Recordar que los del RMT que tienen ingresos mayores a 300 UIT igual tienen que declarar con un coeficiente o el 1.5, ¿no? Pero también pueden aplicar este tema de la suspensión o modificación de sus pagos a cuenta del impuesto a la renta. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ya lo habíamos mencionado, la necesidad que estos contribuyentes quieran suspender o modificar sus pagos a cuenta. Esto está en la resolución de superintendencia. Anotar estos estados financieros o el estado de ganancias y pérdidas al 30 de abril. Bueno, dice 30 de abril porque también existe una posibilidad de haberlo hecho en abril o por pagos a cuenta de mayo a julio, me parece. En este caso, en nuestro caso que estamos analizando, 31 de julio, en el libro de inventarios y balances a valores históricos, ¿no? Y para contribuyentes que llevan libro electrónico, ¿no? Libro de inventarios electrónicos, esto es dentro de las opciones, los libros que pueden generar, ya está contemplado en la norma que estos contribuyentes también puedan presentar sus estados financieros en el libro de inventarios y balances a determinada fecha, ¿no? Por ejemplo, al 31 de enero, al 30 de junio o al 30 de junio. Bueno, aquí creo que hay un error, uno de estos debería decir julio, ¿no? Bueno, esto lo he sacado de la web de la SUNAT. Para el tema de los libros electrónicos, entonces, va a ser importante que también se generen en la medida que sea un principal contribuyente nacional, ¿no? Y obviamente, como hemos dicho, se genera un PDT, ¿no? La presentación de la declaración se realizará a través de una virtual, o sea, clave sol. Y los contribuyentes podrán presentar esta declaración hasta la fecha de vencimiento del pago a cuenta, a partir del cual se aplicó el coeficiente que resulte de los estados de ganancias y pérdidas al 30 de abril o al 31 de julio, como hemos dicho, estamos viendo, considerando como fecha máxima de presentación la correspondiente al vencimiento del pago a cuenta del mes de julio o diciembre respectivamente. Bueno, básicamente, ¿qué pasa si yo presento, me olvidé de presentar el 625 en septiembre, al vencimiento de agosto? Por A o B, el día a día me ganó, qué sé yo. ¿Podría suspender o modificar a partir de septiembre? Sí puedo. Oye, ¿tendría que hacer el balance el 31 de agosto? No, igual tendrías que hacerlo al 31 de julio. ¿De acuerdo? Pero, ojo, si tú presentas al 31 de julio hasta el vencimiento de septiembre, podrías aplicar a partir de septiembre en adelante. Y así sucesivamente. Entonces, si usted está evaluando este tema, o va a hacer primero su DJ, su cálculo, adiciones, deducciones y ver qué resultado tributario le da, bueno, tema de evaluar lo que corresponde. Ahora, ¿un contribuyente podría rectificar el PTS 25? Sí puede, ¿no? Si el contribuyente rectifica la declaración, esa surte efectos desde la fecha de presentación de la declaración original. En la declaración rectificatoria, el contribuyente deberá ingresar nuevamente todos los datos de la declaración en el PDT, inclusive aquella información que no desea rectificar, ¿no? Y cuidado, ojo, pestaña y ceja, que este coeficiente, el nuevo coeficiente, no es aplicable a los pagos a cuenta de enero y febrero. ¿De acuerdo? Entonces, enero y febrero 2022, o sea, si aquí estuviésemos hablando del 2022, tendría que calcularlo igual con mi coeficiente, ¿no? O 1.5, dependiendo del resultado del año 2020, ¿no? Como dice aquí, deberá aplicarse el coeficiente que resulta de el impuesto calculado del penúltimo ejercicio entre los ingresos netos de ese ejercicio considerados en la declaración jurada correspondiente a ese ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que tenía para comentarles, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ah, y antes que me olvide, quería mostrarles algo en el PDT. Déjenme un segundo.
este tema de la rectificatoria, ¿no? Si nos vamos al inicio de la DJ, del 625, no hay una opción de rectificatoria, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces, nuevamente generaré la declaración y presentaré, como se dice ahí, porque puedo haberme equivocado, ¿no? Puedo haberme equivocado y por A o B, de repente no considerar alguna adición, qué sé yo. Entonces puedo haberme equivocado y obviamente pues quiero ahora corregir la declaración. Así que ese es un poco lo que quería comentarles. La posibilidad de que usted bueno, evalúe la posibilidad de suspender o modificar sus pagos a cuenta de agosto a diciembre, ¿no? Bueno, pueden escanear este código QR, en el cual para poder contactarnos por LinkedIn. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, comentario sobre lo que hemos conversado. No, bueno, aquí Gerson pregunta si es necesario esperar alguna respuesta SUNAT. No, en este caso no. En este caso simplemente presentando el PDT 625 y anotarlo en el libro de inventario y balance, ¿no? Claro, cuando uno, me parece, dentro de las posibilidades de suspender, me parece de febrero a abril, si hay todo un procedimiento y que la SUNAT lo tiene que aprobar, etcétera, ¿no? Pero en este caso, de agosto a diciembre, no existe la necesidad de esperar que la SUNAT lo autorice. ¿De acuerdo? Es una buena pregunta, Rosemary. ¿Cuándo debe presentarse? La verdad es que no hay una fecha. O sea, si buscamos en el reglamento, en esta resolución de SUNAT, no hay una fecha que se haya contemplado para la presentación. Lo que yo recomendaría en todo caso, de hecho, hay que hacerlo antes que venzan los libros del 2021. ¿No? Porque el libro del 2021 normalmente pues vence en marzo, ¿no? Perdón, los primeros días de abril, ¿no? Entonces, lo ideal es anotar el libro de inventario y balance antes del libro anual, ¿no? O antes de los estados financieros anuales. No he visto alguna norma donde se establezca la fecha para este libro, ¿no? A ver, al presentar una declaración rectificatoria, ¿se podría incurrir en infracción por declarar cifras y datos falsos? No. Depende, pues, ¿no? Si tú, por ejemplo, dijiste, mi coeficiente inicialmente era 1%. Rectificas y dices, es 1.2. Bueno, y tú determinaste pago a cuenta sobre la base de 1, debiendo ser 1.2. Para el tema del pago a cuenta, sí podrían decirte que hay una infracción, ¿no? Creería yo. Obviamente en la medida que haya tributo por pagar omitido, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si alguien tiene alguna pregunta más. La verdad es que no lo he visto, ¿ya? Te soy sincero, Rosemary, no he visto, bueno, en los años que tengo, no he escuchado al menos fiscalizaciones sobre este tema, ¿no? Del PTC 25. Bueno, la verdad es que no lo he escuchado. No. De repente lo que podrían hacer es mandarte una carta inductiva, ¿no? Como están ahora bastante haciendo bastantes revisiones virtuales, podrían de repente en su momento mandarte una carta inductiva, ¿no? Y que les mandes de repente tu cálculo del impuesto, ¿no? Adiciones, deducciones, porque si vamos al PDT, ¿no? Si nos remitimos al PDT, no hay un detalle de adiciones y deducciones, como cuando hacemos la anual, ¿no? Si nos vamos al detalle de la anual, este es como cuando presentamos ¿cómo se llama esto? No es el completo, no, el simplificado, ¿no? Cuando
Si nos vemos aquí, miren, la parte de adiciones, no hay, no hay para ingresarlo, ¿no? O sea, no como cuando uno hace el completo, pues todos los datos de las adiciones, los límites, gasto de representación, etcétera, ¿no? Es global, ¿no? O sea, ¿podrían pedirte? Yo creo que sí, ¿no? O sea, si es común o no, la verdad yo no he visto alguna fisca por ese tema, pero igual no está de más, obviamente, como repito, tener todo a la mano, ¿no? El cálculo de las adiciones, deducciones y seguir las reglas para renta, ¿no? De lo que sabemos, ¿no? Los límites, etcétera, para evitarnos algún problema. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿No? Ok, no de nada, Rosemary, gracias más bien por... Bueno, vamos cerrando entonces, voy a parar la grabación, cosa que de ahí voy a publicar el video, así que para que lo visualicen. Y nada.